Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Yo soy Francisco de Pierola y hoy vamos a hablar acerca del especial por el Bicentenario. En Perú 21 hace ya 13 semanas que estamos haciendo un trabajo colaborativo y exhaustivo para llevarles a ustedes el especial por el Bicentenario. Un especial donde hablamos acerca de la historia económica del Perú. 200 años de la historia de la economía del Perú. Ahora, es muy importante que todos nosotros, como peruanos, conozcamos la historia del país, pero hacer énfasis en la parte económica es de suma importancia. ¿Por qué? Porque en los cursos de historia que llevamos en el colegio o en la universidad, suele estar más enfocado en el aspecto político, en el aspecto social o en el aspecto bélico, pero la parte económica es vista un poco por encima y no con el detalle con el que se debería. Ahora, como país de 200 años hemos tenido momentos muy importantes donde hemos hecho las cosas bastante bien, pero también hemos tenido momentos donde hemos tenido desaciertos. Por eso es muy importante repasar la historia, repasar estos últimos 200 años, identificar cuándo fueron las cosas que hicimos bien, pero también identificar las cosas malas que nos pasó como país. ¿Por qué? Para no volver a repetirlas en el presente o en el futuro. La única manera de no repetir los errores es reconociéndolos y mejorándolos, mejorando nosotros mismos y preparándonos para el porvenir. En el fascículo de esta semana, que es el fascículo número 13, hablamos acerca de el Perú y la Gran Depresión luego del crack de 1929. La estrepitosa caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, conocida como el crack de 1929, fue el punto de partida de un largo periodo de profunda crisis en los Estados Unidos y en el mundo. El Perú no fue ajeno al impacto. Es decir, hace casi 100 años, el Perú y en general el mundo ya era bastante dependiente de los Estados Unidos. Algo que pasa en Estados Unidos el día de hoy tiene una repercusión en todo el mundo y en ese entonces ya se vivía esta dependencia hacia el país norteamericano. El Perú, uno de los países que había comenzado a intensificar su intercambio comercial y adopción de créditos con los Estados Unidos, no escapó a los efectos negativos de la histórica debacle económica que significó el crack de 1929, cuando cayó la importante bolsa de los Estados Unidos, la de Nueva York, para ser precisamente. El Perú venía creciendo significativamente desde 1895, donde comienza la reconstrucción nacional. Incluso el mismo año de la crisis, el crack, a pesar de eso, el Perú registró un incremento de 11.79 respecto al periodo previo, para un poco poner en evidencia que el Perú, incluso a pesar de la crisis, veníamos creciendo a manera escalonada. Luego, los próximos años no fue el mismo caso y tuvimos un decrecimiento bastante significativo, no solamente el Perú, sino toda la región, todo el mundo en general. En esa época entonces se fueron abajo y estuvo muy afectado las exportaciones del país, la inversión, la banca y el comercio, que se habían desarrollado bastante en las últimas décadas previas a la debacle. Para poner un poco en contexto, por aquellos tiempos, en 1921 más o menos, el Perú tenía una población de 5 millones de personas. Para 1940 habíamos aumentado ya casi en 2 millones. Estábamos en 7.023.000 personas. El Perú tenía un alto nivel de analfabetismo. En la década de 1930, el 67% de la población adulta estaba en esta condición. El señor Augusto Leguía fue el presidente durante la crisis o cuando comenzó la crisis, pero su mandato se fue terminado cuando se le puso un golpe de Estado en el año 1930. La crisis fue uno de los motivos por los cuales terminó de finalizar su mandato de 11 años. Luego entró el señor Sánchez Cerro, quien tuvo un mandato bastante importante en términos de promulgación de reformas políticas, como por ejemplo
se estableció la prohibición de la reelección inmediata del presidente, el establecimiento de un periodo presidencial de 6 años, el reconocimiento de la libertad de culto, el divorcio y otorgó el derecho a voto a las mujeres en las elecciones municipales. Lamentablemente, el mandato del señor Sánchez Cerro se vería frenado cuando fue asesinado en el año 33, para luego ser sucedido por el señor Óscar Benavides. También fue un momento importante para el cambio monetario. Estábamos entre la libra de oro y el sol de oro. Podemos ver en las imágenes que ven en pantalla cuáles eran las monedas. Las que están en la parte superior son el sol de oro y las que están en la parte inferior es la libra peruana de oro, que se siguió acuñando hasta 1969. La vida y la industria en tiempos difíciles. La Gran Depresión provocó severos problemas del empleo en el Perú. Sin embargo, a partir de 1933 se fomentó la industria pequeña y mediana. La crisis mundial desatada en la caída de Wall Street afectó bastante, como decíamos, a todo el Perú, pero felizmente a lo largo de los años el Perú supo revertir la situación, como es algo que siempre hacemos los peruanos, que podemos ponernos rápidamente de pie para revertir la situación. Así que si bien duró casi una década, no nos afectó tanto a largo plazo, sino que pudimos revertir la situación y seguir creciendo. Si quieren ver más acerca del fascículo, pueden ir al kiosco más cercano y pedir el fascículo que salió el día domingo último. Como se recuerda, estos fascículos se entregan de manera gratuita en todos los kioscos, así que ya saben, este domingo y a partir de ahora todos los domingos vayan al kiosco más cercano, compren su diario Perú 21 y reclamen de manera gratuita el fascículo correspondiente. Este ya es el fascículo número 13. Vamos a estar todo el año continuando con este trabajo colaborativo y exhaustivo porque creemos seriamente que es muy importante que todos nosotros conozcamos la historia, no solamente nosotros los que ya estuvimos en el colegio, sino también nuestros hijos, los más pequeños que están en casa. Es una manera de enseñarles el valor de la historia del país, conocer de dónde venimos para poder decidir a dónde queremos ir. Así que ya saben, nuevamente, este domingo y a partir de ahora todos los domingos, vayan al kiosco más cercano, compren su diario Perú 21 y reclamen de manera gratuita el fascículo correspondiente a la semana. Eso fue todo por ahora, pero ustedes quédense conectados porque volvemos más adelante aquí en Perú 21. Hasta la próxima.